sentarse entonces. Y abra su Biblia en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 7. Y suplico, por favor, que aunque tiene la porción bíblica en el bosquejo y tiene la porción bíblica en la pantalla también, que ahora mantengan su Biblia porque vamos a ver algunos pasajes bíblicos y si las tiene ahí a la mano, pues entonces podemos estudiarlos más efectivamente. Saben que hace varios meses ya comenzamos una serie que está basada, fundamentada en la enseñanza del libro de Apocalipsis. La serie la titulamos El fundamento inmovible de mi vida y de la iglesia. Y dijimos que ese fundamento inmovible, en los primeros dos mensajes, las primeras dos enseñanzas en esta serie, establecimos quién era y por qué era ese fundamento inmovible. Dijimos que ese fundamento inmovible no es otro que nuestro Señor y Salvador, el Jesucristo resucitado y glorificado. Las últimas semanas hemos estado estudiando este libro, hemos tomado un par de pausas, ¿verdad? Hemos hablado, para descansar un poco, hemos hablado de algunas cosas. La semana pasada que celebramos el Día de las Madres, hablamos de esa porción bíblica tan extraordinaria, el libro de Proverbios, hablando del temor de Dios y la necesidad de nosotros como hijos de escuchar la instrucción de nuestros padres y de nunca olvidar la enseñanza de nuestras madres y de cómo, si eso hacíamos partiendo del temor de Dios, ¿verdad? Pues cómo bendiciones iban a resultar en nuestra vida. Durante esta semana yo he pensado mucho sobre esa porción bíblica y también he pensado mucho en lo que hemos estado estudiando los miércoles. Los miércoles estamos haciendo los estudios de discipulado, que se llama matete, lo que quiere decir discípulos, ¿verdad? Y lo que hemos estado persiguiendo, y yo vuelvo a exhortarle, ¿verdad? Si usted miércoles de la noche, usted le es posible venir a la casa, a la escuela del Maestro, el Maestro Jesucristo, venga, porque este domingo, este miércoles que pasó, alguien me dice así rapidito, me levanta la mano, no tiene que hablar, simplemente me levanta la mano y me dice, estamos considerando los distintos nombres de Dios, porque Dios, como Él es soberano, amén. Pastor Marcel en su oración dijo, Dios, y tú haces lo que te da la gana con los diezmos y la ofrenda. O sea, eso suena como, ¿sabes? No, pero es que es verdad, ¿sabes? Él hace lo que le da la gana porque Él es soberano, Él es el dueño de todo, amén. Todo le pertenece, tú haces lo que tú quieras con eso, ¿verdad? Entonces, estamos estudiando los nombres de Dios en este contexto del tema y el miércoles pasado, el nombre que estudiamos, que pasamos todo el tiempo estudiando, ¿verdad? La vez anterior, el miércoles anterior y al principio de este miércoles, casi todo el tiempo estuvimos estudiando el nombre de Dios que se encuentra en Génesis, capítulo 22, versículo 14. ¿Cuál era? Dígame completo. Jehová Jireh, ¿right? Jehová Jireh, que quiere decir el Señor proveerá, proveerá. Proveer quiere decir ver de antemano. Y la enseñanza más fundamental que recibimos de ahí, ¿sabes? De todo este estudio, es que Dios, nuestro Dios, el Dios que nosotros recibimos, el Dios de la Biblia, ve todas nuestras necesidades de antemano. Antes de que nosotros tengamos las necesidades, ya Dios las ve. Pero eso no es todo, sino lo que la porción nos enseña, el pasaje que estudiamos, ese nombre de Dios lo que nos enseña es que Dios no solamente ve, conoce mis necesidades de antemano, sino que ya Él ha hecho provisión para ellas. Entonces, la historia de Abraham, todo lo que él hizo y todo lo que aconteció, eso es lo que nos dejan ver a nosotros. Entonces, pasamos 2 miércoles, casi 4 horas estudiando este nombre del Señor, porque cada uno de los que venimos los miércoles en la noche estamos conscientes, estamos seguros, estamos
claros en que la imagen, la idea, el concepto que tenemos de Dios está deformado. Cuando leemos lo que dice la Escritura de Dios y consideramos, nosotros respondemos a lo que Dios dice, pues estamos conscientes de eso. Y como estamos conscientes de eso, nos hemos lanzado a estudiar, a meternos en la profundidad de este estudio que estamos haciendo los miércoles con el deseo, con la inquietud de que Dios en su obra poderosa nos ayude a nosotros a purificar nuestra imagen, nuestra idea, nuestro concepto de Dios. Porque yo necesito que mi concepto, mi idea de Dios, lo que yo pienso que Dios es, sea purificado. Yo veo esa necesidad en mí, que ese concepto, que esa idea, esa imagen de Dios sea elevada, hasta que llegue al lugar que Dios se merece. Amén. Con eso en mente, en estos últimos 2 miércoles hemos estudiado ese nombre, la historia de Abraham. ¿Qué aconteció? ¿Y cómo fue que este hombre pudo hacer todas estas cosas? Y cómo al final de la historia, que es una imagen, es un picture, es un shadow de lo que iba a pasar en la cruz del Calvario, cómo al final Dios dice, tranquilo, yo sabía lo que estaba haciendo, yo simplemente te estoy probando, yo simplemente estoy purificando tu fe, y chequea que ahí hay un carnero, y dice que el Señor proveerá, en el monte del Señor será provisto. Y toda la finalidad de toda esa historia es que los hijos de Dios, los escogidos de Dios, los siervos y siervas de Dios, como vamos a ver en el día de hoy, los sellados por Dios, por la obra del Espíritu Santo, toda esa idea, todo eso que está escrito ahí, toda esa historia de Abraham, que es el padre de nuestra fe, nosotros somos herederos, descendientes de Abraham. Todo eso escrito está ahí de forma tal que cuando en nuestras mentes, o por nuestros oídos, o a través de nuestros ojos, el nombre de Dios cruce por nuestra mente, lo que venga a nuestra mente sea correcto. Amén. Sea correcto. Que cuando digamos, oh Dios mío, ¿qué voy a hacer? Ay Dios mío, ¿qué va a pasar? Ay Dios mío, ¿cómo podré salir de esta? Ay Dios mío, ayúdame. Que ese Dios mío que cruce por nuestra mente sea el Dios mío de la Biblia. Amén. Sea una imagen correcta. Porque la imagen que muchos de nosotros tristemente tenemos, no se sienta mal. Aquí estamos todas en las mismas. Es una imagen deformada, torcida, que necesita ser enderezada. Porque si no es enderezada, si no es aclarada, si no es purificada, vamos a continuar el resto de nuestras vidas ofreciéndole a Dios migajas, ofreciéndole a Dios el fruto de labios, ofreciéndole a Dios ritualidad, religiosidad, algo que Dios detesta. Y nunca llegaremos a experimentar en carne propia la vida abundante que Cristo tiene preparado para nosotros. Y continuaremos el resto de nuestra vida siendo piedra de tropiezo para muchas personas, particularmente los que están a nuestro alrededor, particularmente los chiquitos que están subiendo, están creciendo. Y yo sé que ninguno de nosotros en nuestro sano juicio queremos eso. Y el deseo de Dios es que nosotros pues le demos a Él la gloria, la honra. Hace un momento cantamos, por eso te doy la gloria, por quien tú eres, al único que es digno de recibir. Y la razón por la cual no me ves brincando, no me ves saltando, no me ves con la sonrisa a flor de labios que usualmente
tengo, es porque la porción bíblica que vamos a estudiar hoy nos presenta una situación, una circunstancia, una realidad, una verdad que cuando yo por lo menos me veo y a la luz de lo que aquí dice y la respuesta de todas estas personas que están envueltas en todo lo que dice aquí, pues yo me veo y digo, no Señor, ten misericordia de mí. El pastor Marcel no sabe lo que está en mi mente, pero cuando él ora, es lo que está expresando es ten misericordia de mí. Ay de mí que soy pecador. Como decía Isaías, en Isaías 6, contento con su ministerio, contento con su vida, contento con lo que pasa, pero una vez que se encuentra cara a cara con Dios, con la santidad de Dios, con quién es Dios, en realidad, pues lo primero que le sale de los labios es, ay de mí, pobre de mí. So, no sé. Domingo pasado hablamos que el temor del Señor es el comienzo de la sabiduría. Amén. Pero el insensato, the fool, he could care less about wisdom. No le importa en lo más mínimo la sabiduría. Y la enseñanza, a mí no me deben enseñar. El insensato. El sabio teme de Dios. El sabio valoriza la enseñanza. El sabio dice, no, yo no quiero ser un insensato. Yo no quiero ser una persona que actúa de esa forma. Yo quiero ser sabio. Y yo sé que para poder serlo necesito temer a Dios. Tener reverencia de Dios. Respetar a Dios. Obedecer a Dios. Dios es bueno, amén. Dios es fiel. Dios no desampara a sus hijos. I feel today, así de bien chiquitito, bien chiquitito, a la luz de lo que estudiamos aquí. Mi esperanza es que cada uno de los que están aquí, cada uno que está aquí, que saca de su mente los problemas, lo que le está esperando en la casa, el carro, la casa, el familiar, lo que sea, el internet, el celular, que eche todo al lado y que ese tiempo se lo entregue totalmente a Dios. Amén. Ahora, Génesis capítulo 1, versículo del 1 al 3, no lo busqué, simplemente, just a reminder de lo que hemos estado haciendo. Hemos estado estudiando versículo tras versículo, capítulo tras capítulo, este libro de Apocalipsis, Revelations, se dice en inglés, una revelación. Cuando la gente escuchó esto originalmente en el primer siglo, no necesitaban maestros, no necesitaban que viniera un experto, no necesitaban el guest speaker, no necesitaban Shark, no necesitaban audiovisuales, no necesitaban talleres, seminarios, no necesitaban nada. Lo que escuchaban lo entendían. Y si uno considera lo que quiere decir Apocalipsis, pues se da cuenta que es lógico, porque Apocalipsis lo que quiere decir es revelación, revelar algo. Este libro no fue diseñado por Dios para confundirnos, fue diseñado para que nosotros pudiéramos ver y recibiéramos aliento, y recibiéramos fortaleza y pudiésemos continuar perseverando. Capítulos del 1 al 3. En esos capítulos del 1 al 3, lo que vimos primeramente es la visión que Juan tiene del Cristo gloriosamente resucitado. ¿Se acuerdan? Que en la mitad del capítulo 1, el Espíritu de Dios le dice, Juan, escribe lo que ves. Y ya él empieza a describir todo este Cristo con ese cabello, con esos ojos como llama, con esa lengua como espada, todo ese sinnúmero de cosas. Dios a través de Juan le pide a él que describa una cosa que no se puede describir. No hay palabras para describir eso. En el primer capítulo, él lo que hace es precisamente eso. Y luego en el capítulo 2 y 3 lo vemos a él dictando, ¿verdad? ¿Sabes? Unas cartas
Dios, las mismas cartas que iban a ser diseminadas en las 7 iglesias de Asia Menor, y hablamos mucho sobre eso, y cómo eso que se escribió ahí ha tenido aplicación a través de la historia y que tiene aplicación para nosotros en el día de hoy. Capítulos 4 y 5, no sé si se acuerdan, lo que vimos fue la visión que Juan tiene del trono de Dios. Y vimos entonces que Dios está sentado en ese trono y que todas estas cosas extraordinarias están sucediendo en ese trono. Como al comienzo Juan es invitado a subir, sube acá para que tú veas esto. Y cuando él sube, lo que ve es un servicio de alabanza y de adoración. Y cómo esa alabanza y adoración está totalmente enfocada en el trono, en el que está en el trono, lo que está pasando delante del trono, lo que sucede detrás del trono, lo que sucede en dirección al trono. Todo ese sinnúmero de cosas que están pasando, y se describen unas personas que están envueltas. Nos habla de 4 seres vivientes que dijimos posiblemente son 4 querubines o 4 serafines. Nos habla de 24 ancianos que dijimos que posiblemente lo que son representantes de todos los redimidos a través de la historia, todos los redimidos representados por esos 24 ancianos. En capítulo 5 se acuerdan que Juan ve un rollo, un libro en la mano derecha de Dios. Y Juan sabe que justicia va a realizarse cuando alguien finalmente pueda abrir ese libro, ese rollo. Y leímos y vimos y estudiamos cómo Juan llora desconsoladamente porque él ve que no hay absolutamente nadie digno de abrir ese rollo. No se olvide. Cuando el rollo se abre, cuando el libro se abre, es cuando finalmente el juicio de Dios, la justicia de Dios se va a realizar. Juan está viendo eso y está todo entristecido porque no hay nadie. Dice la Escritura que en medio de todo eso, en medio del llanto, del clamor, de la angustia de Juan, uno de los ancianos se acerca a Juan y le dice: no llores, tranquilo, porque hay uno que es digno. Amén. Y dice la Escritura que el anciano le dice: el león de la tribu de Judá lo va a hacer. Pero también nos dice, escucha que es importante, nos dice la Escritura que él escucha eso de los labios del anciano, pero cuando él finalmente mira para ver dónde está el león de la tribu de Judá, no ve ningún león, lo que ve es el Cordero de Dios como inmolado. ¿Se acuerda de eso? En ese momento, los ancianos cantaban un cántico nuevo que decía: digno eres, hablando del Cordero de Dios, digno eres tú de tomar el libro, de abrir los sellos, porque tú fuiste inmolado, con tu sangre nos has redimido para Dios, nos has redimido, comprado, con tu sangre nos compraste de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación. Y nos has hecho para nuestro Dios, nos has convertido nosotros en un reino. Eso quiere decir, nosotros vamos a reinar y nos has convertido en sacerdotes y reinaremos sobre toda la tierra. Capítulo 5 termina diciendo que ante la alabanza de los 4 seres vivientes, de los 24 ángeles, se añaden millares y millares y millares y millares de ángeles, y eventualmente se añade toda la creación, incluyendo todo lo que vive, todo lo que respira en la creación, se une a ese cántico de alabanza a Dios Padre y al Cordero de Dios. Posible que ya esté entendiendo por qué la seriedad y la solemnidad mía al comenzar la enseñanza del día de hoy. Y entonces entramos al capítulo 6. Capítulo 6, como hemos dicho, es donde las polémicas comienzan. Capítulo 6 es cuando comienzan a abrirse los sellos estos, que son expresión de la justicia, del juicio de Dios. Capítulo 6 vimos los primeros 4 sellos, como cuando estos sellos son abiertos,
bajo la autoridad soberana de Dios. Dígame. ¿Sabe qué me quiere decir? Así es. Los sellos fueron abiertos y el juicio se desató bajo la autoridad soberana de Dios. Así es. Pues así es. Así es. Así es. Así es. Así es. Eso es verdad, pastor. La iglesia afroamericana, cuando un pastor predica, la cultura de ellos es que cuando el pastor dice algo que es correcto, bíblico, dice, "You're right, that's right." Eso es amén. Eso dice, tiene razón. Eso de esa forma. Say it again. Do it again. That's what it says. So, en el capítulo 6, lo que vemos es eso nuevamente. Apertura de los sellos, soberanamente bajo la autoridad de Dios. Estos sellos abiertos desatan fuerzas malignas, producen una sensación de falsa paz que conduce a guerra. La guerra conduce a hambruna, la hambruna conduce a muerte. Y la Escritura nos dice que cada una de estas cosas, la falsa paz, la guerra, la hambruna, la muerte, ocurren en ciudades y países donde el pueblo de Dios, el pueblo escogido, sellado de Dios, está presente. Pero dice la Escritura, el pasaje que leímos nos dice que la destrucción que sirve para hacer justicia a los malvados, a los que odian a Dios, a los que rechazan al Señor Jesucristo, esa misma destrucción que le hace daño a ellos, que trae juicio a ellos, lo que hace es refinar, purificar la fe del pueblo de Dios. No es que no sufren, pero el sufrimiento de ellos no es juicio, no es un sufrimiento enjuiciador, no sé si es una palabra correcta, pero no es eso. Es un sufrimiento redentivo, redentor. Es un sufrimiento que lo que hace es purificarlos a ellos. Es un sufrimiento que lo que hace es refinar su fe, que es lo más glorioso que pueda sucedernos a nosotros. Amén. Así sea. Es verdad. Tiene razón, pastor. Eso es verdad. Lo mejor que me puede suceder a mí es que mi fe en Dios sea purificada. If you are really a believer, if you are really a follower of Jesus Christ, if you are really part of those chosen by God, si usted verdaderamente es salvo, usted necesita entender que that is the way that you need to feel. If you don't feel like that, but you have to question yourself. Uno tiene que cuestionarse. Porque la implicación es que hemos sido sellados, como vamos a ver en el día de hoy, por el Espíritu Santo de Dios que mora dentro de nosotros. Tercera persona de la Trinidad vive dentro de nosotros. Anhela que nosotros, templo de Dios, creamos en Dios, confiemos en Dios, temamos de Dios, obedezcamos a Dios. So, si no hay dentro de mí el deseo ardiente de que mi fe en Dios, mi obediencia a Dios sea purificada, es muy probable que Dios no vive dentro de mí. Capítulo 6 nos dice que cuando el Cordero abre el quinto sello, Juan ve las almas de los que habían muerto, los mártires, ¿se acuerdan? We spoke about that. Mártires. Habían muerto, ¿por qué? Por causa de la palabra, su fidelidad a la palabra de Dios, por su testimonio fiel a Dios. Capítulos, no busquen, pero manténganse en el capítulo 7. We're going to go there right now. Capítulo 6, versículo 10 dice, y estos mártires que se nos presentan luego del quinto sello, clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Y Señor qué quería decir? Empieza con D. Bien fuerte. Más fuerte todavía. Pero un déspota bueno. No un Duvalier, no un Batista, no un Trujillo, no un Hitler, no un Mussolini o Stalin. No. Un buen déspota. Bueno, perfecto, santo, justo, fiel. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, vas a tardar en juzgar
y vengar nuestra sangre de los que habitan sobre la tierra. En otras palabras, no están cuestionándole a él, ¿sabes? Simplemente, hey, ¿hasta cuándo tú vas a cumplir tu promesa? Porque tú nos dijiste a nosotros que si alguien nos hacía mal, nosotros le hacemos ¿qué? Y si alguien habla mal de nosotros, nosotros vamos a hablar ¿cómo? Exactamente, ¿verdad? ¿Sabes? Y nosotros, tú nos dijiste que nosotros no íbamos a vencer el mal con el mal, la espada con la espada, sino que íbamos a vencer el mal con el bien. ¿Hasta cuándo es simplemente decir, hey, la promesa, when does it happen? Versículo 11 del capítulo 6. Esta es la respuesta. Entonces le dio vestiduras blancas y les dijo que descansaran. Ande, todavía, tranquilo, disfruten de lo que en este momento están experimentando. Porque ellos estaban al altar, cerca al altar de Dios, cerca al altar del trono de Dios. Descansen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara otra vez el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. La Escritura nos dice que cuando el Cordero abre el sexto sello, las estrellas se caen del cielo, el cielo se enrolla, desaparece, toda isla, todo monte, toda estructura física terráquea se es removida. En otras palabras, que es el fin del mundo. El mundo este como usted y yo conocemos, cielo, estrella, mar, montaña, es totalmente destruido. Pero también nos concluye diciendo que a pesar de toda la destrucción, los enemigos de Dios, ¿qué hicieron? Se escondieron. ¿Se qué? Se escondieron, pero ¿se arrepintieron o no se arrepintieron? No se arrepintieron, no se arrepintieron. Al esconderse, ¿dónde fue que se escondieron? ¿Alguien se acuerda? En las cuevas que se estaban ¿qué? Cayendo, se metieron en las cuevas porque querían morir, que caigan estas rocas sobre nosotros. En vez de arrepentirse, buscaban alivio en la muerte, y sabemos que tristemente ese alivio nunca lo van a descansar. Así que hoy lo que hacemos es ver el capítulo 7. En cierta forma, escuche que es importantísimo. Capítulo 7 es un interludio. Es un intermedio en la apertura de los hechos. Hay 6 sellos que han sido abiertos. Ahora falta el séptimo sello. Entre la apertura del sexto y el séptimo, el capítulo 7 está metido ahí. Ya leímos la porción bíblica. Antes de entrar a esa porción bíblica, recordar algo que ya dijimos previamente. Algunas cosas que dijimos que teníamos que estar presentes mientras estudiamos el libro de Apocalipsis. Primeramente, que debemos recordar otra vez la forma en que el libro de Apocalipsis está organizado. Hay 7 cartas, hemos estado estudiando 7 sellos, después vamos a ver 7 copas, después vamos a ver 7 trompetas, al revés. Y la impresión es que esta serie de 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas, están organizadas en ciclos, en vez de estar organizadas cronológicamente. La verdad que comunicamos el principio sobre el cual estamos parados al presentar este estudio es que el libro de Apocalipsis parece ser cíclico, no cronológico. Y lo que queremos decir con eso es que no es de esperarse que este libro sea leído como una narración de eventos que suceden día tras día, donde una cosa sucede detrás de la otra de forma cronológica. If you do that, si usted trata de leer capítulos de 6 al 22 como una serie de eventos cronológicos, y usted es honesto con usted mismo, usted va a terminar confundido y va a terminar frustrado. Y va a sacar el libro y va a llegar a la conclusión que no debemos de llegar, es que esto nadie lo puede entender. Y en cuanto a eso, ¿verdad? ¿Sabes?
el que no se debe ver de una forma cronológica y que se debe ver de una forma cíclica, el mejor ejemplo de eso es el capítulo 6 y el capítulo 7. Si fuéramos a ver el capítulo 6 y el capítulo 7 de una forma cronológica, pues entonces estamos frustrados. Porque el capítulo 6, miren su Biblia, termina con el sexto sello y termina con una devastación total de la tierra. The earth is gone. There's no more earth. No hay tierra por ningún lado. Porque los cielos son enrollados, las estrellas cayeron, todo está destruido. Sin embargo, el capítulo 7, como ya leímos y volvemos a leer nuevamente, comienza con una visión de la tierra donde todo está bien. Así que leerlo cronológicamente, lo que viene en el 7 es continuación del sexto, no puede ser. Capítulo 7 termina, por cierto, capítulo 7 termina con una descripción preciosa de la eternidad en el cielo, donde están todos los creyentes. Capítulo 8 comienza con una descripción bien parecida a lo que se describe al final del capítulo número 6. Así que al principio, la verdad que yo deseo recalcar nuevamente, traer a nuestra consideración. By the way, como dijimos los otros días, you may disagree with that. Puede que usted esté en desacuerdo, pero si lo está, pues I would respect that, Pero llevo años tratando de buscar, de armonizar, de ver, cómo es que Dios quiere que nosotros veamos, porque otra vez, ¿sabes? Este libro se llama ¿cómo? ¿Qué quiere decir qué? Revelación. El libro el título mismo nos deja ver que esto no fue escrito para crear confusión, especulación. No. La forma en que vamos a ver este capítulo número 7 es desde esa perspectiva. Nos vamos a ver estas cosas cronológicamente. Vamos a ver como ciclos que se repiten y se refuerzan unos al otros. Los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas, describen eventos, temas similares, pero lo hacen desde perspectivas distintas y en formas distintas. Amén. Well, God is good. All the time. All the time. God is good. Yes, I'm happy with that. All right, so, chequeen su Biblia, right? Capítulo número 1. Capítulo número 7, versículo número 1. Now, comienza diciendo, después de esto, y dice esto, Juan, después de la visión previa que él ha tenido. Juan dice, vi 4 ángeles de pie sobre ¿qué? Tienen que ayudar, ok, por favor, ¿sabes? Sobre los norte, sur, este, oeste. Y lo que está comunicando es sobre la totalidad de la creación de Dios. Norte, sur, este. No hay nada que no esté cubierto. Totalidad de la creación de Dios. Así que Juan dice, vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra. Y posiblemente se refiere a los agentes que Dios designó. Si buscan el libro de Ezequiel, habla sobre ese particular, que Dios designó para ejecutar juicios sobre la tierra. Acuérdense, ¿te acuerdan los caballos blancos, caballo blanco, caballo rojo, caballo negro y toda esa cuestión? A ver, ellos cuando lo soltaron, lo que había por ahí, eso era juicio, ¿verdad? ¿Sabe? Pero acuérdense que ninguno de ellos pudo salir de donde estaba, no saben dónde estaban, pero sin que alguien le dijera, ¡sal de ahí! Sin que se le diera la autoridad. Vimos, pasamos tiempo identificando que todo lo que ellos hicieron fue bajo la autoridad de Dios. Amén. Alright, deteniendo los 4 vientos de la tierra, y le está diciendo para que no soplara viento alguno, ¿sabes? Destrucción, viento, tornados, huracanes, tormentas, tempestades, para que no soplara viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. Ven 3 cosas, cubre tierra, mar y árbol, cubrido todo lo que estaba en la creación. Versículo número 2, dice, vi otro ángel. Primero vio 4 ángeles, ahora ve otro ángel. Ese otro ángel es un ángel de la misma clase. Vi otro ángel que subía desde donde nace el sol. ¿Desde dónde nace el sol?
Horizonte. ¿De dónde? Horizonte. Del este, donde sale la luz, donde sale el sol, ¿verdad? Y que tenía el sello del Dios vivo. Ahora, este sello del Dios vivo, muchas personas piensan, y yo me inclino a pensar de esa forma, que posiblemente es en referencia al cuidado, la protección de Dios que nadie puede deshacer. El cuidado, la protección. No hay, cuando Dios cuida de algo, cuando Dios protege algo, nadie lo puede deshacer. Amén y amén. Sí, eso es así, ¿sabes? Hay que puede decir amén sin problema a que me pueda equivocar. Cuando Dios cuida de algo, cuando Dios protege algo, ese cuidado y esa protección nadie lo puede deshacer. Entonces dice, vi al otro ángel que subía desde donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo. Y este ángel con gran voz clamó a los 4 ángeles, a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Gran voz, una voz fuerte para poder llegar a todos los límites de la tierra, porque los 4 ángeles estaban sobre los 4 ángulos de la tierra. Estaban diseminados por el mundo, norte, sur, este y oeste, ¿verdad? A quienes se le había dado el poder para hacer daño de la tierra y el mar. Les llamó la atención, versículo 3 nos dice por qué, dice, y les digo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos hecho ¿qué? Sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. En otras palabras, cuando dice, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, a los árboles, lo que está diciendo, hey, no comiencen su trabajo destructivo. Eso fue que fueron asignados a hacer. No lo comiencen todavía. Hasta que hayamos. No. Comienza hablando en singular, ahora está hablando en singular. Hayamos, en otras palabras, que el que está hablando es representante de un grupo extenso de personas ayudantes, que nosotros hayamos, ¿right? Que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Ahora, la pregunta entonces es, la primera pregunta, ¿qué es un sello? Sellar, ¿qué implicación tiene eso para nosotros? Porque acuérdense que el libro no fue escrito para satisfacer o provocar primero nuestra curiosidad intelectual o teológica, y tampoco fue escrito para satisfacerla. No fue escrito para provocarla, para que nosotros empecemos a especular. No fue escrito para eso. Y tampoco fue escrito para satisfacerla en caso de que nosotros la tuviéramos por iniciativa propia. Fue escrito para fortalecernos, fue escrito para consolarnos, fue escrito para fortalecernos para que pudiéramos perseverar. Alabado sea el nombre del Señor. Quiere decir entonces esto aquí cuando me dice el mensaje que le está dando este otro ángel a aquellos 4 que están diciendo, aguanten la cosa, todavía no empiecen a destruir nada de esto hasta que nosotros hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Lo primero que me viene a la mente es un sello. What that means? ¿Cuál es la función de eso? Pues si usted estudia la Escritura en el contexto histórico específico, ¿verdad? No. Usted se va a dar cuenta que los sellos tenían 3 funciones particulares. Una, prevenía de la adulteración. Prevenía, un sello, algo estaba sellado, ¿verdad? Estaba sellado por completo. Evitaba que alguien viniese y empezase a adulterar el contenido, a quitarle y añadirle. ¿Me sigue? Segunda cosa, aseguraba la pertenencia. Una vez estaba sellado, y en ese sello tenía un sello particular, de una persona en particular. Era como el carimbo. ¿Remember el carimbo? ¿Remember el sello ese que se le pone al ganado? Que tiene. ¿Es el mismo todo el sello? No. El sello identifica ¿qué? El dueño. ¿A qué rancho pertenece? ¿Quién es el dueño de esto? ¿Verdad? Pues ese sello, esa es otra función. Aseguraba la pertenencia. Sabemos de quiénes son estas personas. Y la otra cosa es que certificaba su genuinidad. En otras palabras, que era genuino.
What was the real deal? Así que cuando dice aguanta el comienzo del trabajo de la destrucción hasta que nosotros hayamos sellado en su frente a los siervos de nuestro Dios, ya vemos la función de esos sellos. Para que no fueran adulterados. Cuando usted va a Walgreens o a CVS, va a comprar un pote de Tylenol. Cuando usted lo abre, ¿qué usted encuentra? ¿Para qué? ¿Para qué está el sello? ¿Desde cuándo está el sello ese ahí? Hay que echarlo desde cuándo. No siempre estaba el sello ahí. Está el sello desde los años 70, donde hubo un loco maniático que empezó a meter cyanide o un veneno bien fuerte y una docena y pico de personas murieron como resultado de eso. De ahí en adelante, el gobierno federal dijo, ¿saben qué? Aquí no me produce nadie más ninguna, no me venden nada hasta que tenga un sello, de forma tal que la persona que venga a comprarla y cuando lo abra y vea que el sello no está ahí, sabe que algo pudo haber pasado, que eso está dañado, que el producto está dañado. El sello es una de esas cosas para prevenir que sea dañado, que seamos adulterados. Alabado sea el nombre de Jehová. Seguro a quién le pertenecemos. Acuérdense que todo lo que vimos en el capítulo 6, ¿sabes? Todo eso que está pasando, el pueblo de Dios está ahí. Y certifica nuestra genuinidad. Ahora, la otra cosa que tenemos que ver es quiénes son los siervos de Dios. Siervos de Dios. Siervos de Dios son los santos de Dios que reflejan la gloria de Dios en cada aspecto de sus vidas. Ese es un siervo de Dios. Nadie puede ser siervo de Dios a menos que sea un santo de Dios. En caso de que haya alguien que tenga un poquito de duda, cuando hablamos santo no estamos hablando de San Martín de Porres, no estamos hablando de Santa whatever, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de santos en el contexto bíblico. Todo aquel que ha nacido de nuevo es santo. Amén. Ha sido apartado, ha sido separado para Dios. Un siervo de Dios es precisamente eso, un santo de Dios que refleja la gloria de Dios en cada aspecto de su vida. Esa marca posiblemente es una marca invisible. Yo estoy seguro que es una marca invisible. Puede verse no porque está ahí la marca. Esa marca se puede ver a través de las palabras, de las acciones de esos santos mientras, como le llamamos en la comunidad que tienen sus pasos, caminan en los pasos de Jesucristo. Este ángel le dice a los otros cuatro: aguántense, muchachos, aguanten el juicio, aguanten la destrucción, porque necesitamos terminar de sellar a los siervos de Dios. Versículo 4, y dice, ¿y qué dice después? Oír. Y oír. Right? Y oír el número de los sellados. El toque de Juan aquí es en lo que está pasando en la tierra. 144,000 ¿qué? Sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y ahí del versículo del 5 al 8 nos dice que de la tribu de Judá son 12,000, de la de Rubén son 12,000, de la de Gad son 12,000, de la de Aser 12,000, de la de Neftalí 12,000, Manasés 12,000, Simeón 12,000, Leví 12,000, Isaacar 12,000, Zabulón 12,000, la tribu de José 12,000, de la tribu de Benjamín 12,000 sellados. E inmediatamente en el versículo 9 dice: y después de esto miré, ¿y qué? Había una gran multitud. No, antes de eso. Después de esto miré y ¿qué? Y vi, ¿sabes? En el versículo 4 dice, y oí. En el versículo 9 dice, miré y vi. Simplemente le hago ese hincapié porque esas dos frases son
significativas porque encontramos algo sumamente idéntico en el capítulo número 5. Right? Okay. So, la pregunta entonces es, cuando dice, y oí el número de los sellados. Primero es que dice, oí, y oí es presente, pasado o futuro. Pasado, oí. No estoy oyendo o voy a oír en el futuro, sino oí quiere decir pasado, ¿verdad? No. Aún cuando la información que Juan está comunicando se refiere al futuro, aquí se refiere a los que ya han sido sellados. Y el principio es este, la verdad importante para nosotros es la siguiente, es que Dios sabe el número de los que serán sellados. Y Juan simbólicamente nos lo comunica. Lo que vemos aquí es simplemente simbolismo. Juan nos está diciendo, ya Dios sabe la cantidad de las personas que van a ser selladas. Y cuando nos habla de 144,000 sellados, lo que nos está dando es un símbolo. Ahora, hang there, right? Okay. 12 por 12 son ¿cuánto? 144. ¿Por 1,000? 144,000. Ahora, al principio de esta enseñanza, en el mero comienzo, hablamos de algunas cosas que tenemos que encontrar, que nos vamos a encontrar en este estudio, en este libro de Apocalipsis. Vamos a encontrar símbolos, vamos a encontrar imágenes, vamos a encontrar ilustraciones, vamos a encontrar montones de referencias al Antiguo Testamento y vamos a encontrar una repetición de ciertos números. Y identificamos que estos números normalmente, esta cosa lo podemos hacer dogmático. Dogmático quiere decir que esto de esta forma y no lo es, pero normalmente se aceptan que significan algo en particular. Por ejemplo, el número 12 usualmente se refiere a algo que es perfecto. 12 tribus, 12 orígenes, un número de cosas así, ¿verdad? El número 1000 usualmente se refiere a una multitud inmensa de algo, sea lo que sea. Cuando dice aquí 144,000, nuevamente, mi impresión, lo que yo entiendo, tomando en consideración el contexto bíblico, histórico específico y el contexto bíblico general, es que esos 144,000 se refiere a una multitud que es caracterizada por una perfección absoluta. 144,000. Una multitud, mucho, pero multitud que no se puede nombrar, que es caracterizada, esa multitud es caracterizada por una absoluta perfección. ¿Right? Dice, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ahora, importante, son símbolos, y esta frase de todos los hijos de Israel, I can tell you, esta es una de las partes donde más intenso ha estado estudiando. Entiendo yo que no debe ser interpretada literalmente. ¿Por qué razón? Porque en el Nuevo Testamento las paredes raciales y étnicas han sido derribadas. Segundo, porque todos los creyentes somos uno en Cristo Jesús. Y en adición a eso, mi impresión es que las 12 tribus lo que hacen es que forman, nuevamente es simbólico, forman la base sobre la cual la casa de Dios, nosotros somos la casa de Dios, la familia de Dios. Las 12 tribus forman la base sobre la cual la casa de Dios es construida y complementada. En otras palabras, que todos los habitantes en la casa de Dios forman una familia sin divisiones de ninguna clase. Standing there. Juan capítulo 10, versículo 16. Juan capítulo 10, versículo 16. Jesucristo hablando. Jesucristo dijo: tengo además
unas ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil. Este redil está hablando del Israel étnico, nacional. A esto también debo atraer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Así que los 144,000 sellados, ¿quiénes son? En mi humilde opinión, nuevamente, yo prefiero disagree on this, en mi opinión se refiere a todo el cuerpo de Jesucristo, sean judíos o sean gentiles. Los 144,000, ese número es un número simbólico que se refiere, en mi opinión, a una multitud inmensa. Esa multitud inmensa se caracteriza por absoluta y total perfección. Después dice en el versículo 9, y después de esto, you will see why. Ahora, en el versículo número 4 dice, y oí el número de los sellados. Versículo 9 dice, después de esto miré y vi una gran multitud, la cual no se podía contar, y eran de todas las naciones, de todas las tribus, todos los pueblos, de todas las lenguas. En otras palabras, eran de todos los grupos étnicos, incluyendo judíos. No, Juan dice, después de esto miré y vi. Ahora la imagen que se estaba enfocada en lo que estaba pasando en la tierra, ahora está enfocada en el cielo. Y Juan continúa hablando del mismo asunto, el mismo asunto que está hablando anteriormente, pero ahora habla de una forma distinta. Nuevamente, está hablando Juan, cuando habla de una gran multitud, está hablando de esa multitud inmensa que es caracterizada por perfección absoluta. Después de esto miré y vi una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas. Y estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. En otras palabras, que esa multitud se unió a los 4 seres vivientes, querubines, y los 24 ancianos han estado haciendo en el capítulo 4 y en el capítulo 5. Y estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Y estaban vestidos de ropas como blancas, que eso simboliza que pureza, simboliza santidad, simboliza justicia. Y by the way, ninguna de esas cosas es producto del esfuerzo de ellos. Todas esas cosas, la pureza, santidad y la justicia, es imputada a nosotros por el trabajo de Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice, vestido de ropas blancas y con palmas en sus manos. Palmas en sus manos. ¿Se acuerdan? Lucas nos dice que cuando Jesucristo entró a Jerusalén para ser crucificado, la gente lo estaba esperando con palmas en sus manos. Era celebración. O sea, las palmas en sus manos simplemente lo que es una señal de victoria. Palmas en sus manos, señal de victoria de Cristo sobre Satanás, sobre el pecado y sobre la muerte. En otras palabras, es una expresión de gozo y por haberlos redimido. Ahora, más adelante, en los puntos que tenemos aquí en su bosquejo, vamos a ir más detallados en esto, pero just let me remind you of something. En el capítulo 5, ¿usted se acuerda que cuando Juan estaba llorando amargamente? ¿Y por qué Juan lloraba amargamente? ¿Por qué? No hay nadie digno de abrir los sellos, ¿verdad? Aquí no hay justicia porque no hay nadie que va a abrir los sellos. Porque una vez los sellos se abran, entonces a las cosas se van a poner en su lugar. Va a haber justicia. Entonces está llorando amargamente. Entonces, esa es la escritura que uno de los ancianos se acercó y dijo, no lloren más, chicos. Porque el león de la tribu de Judá es digno y él va a abrirlo, ¿vale? ¿Sabes? Juan escucha lo que este anciano está diciendo, pero dice la escritura que luego él mira, y lo que mira es algo que distinto, porque lo que ve es que el cordero inmolado, ¿vale? ¿Sabes? Si cuando usted estudia un poquito, no mucho, no tiene que ser mucho, acerca de los paralelismos judíos, las formas en que la literatura judía es escrita, you will see that bien, pero que bien a menudo.
como eso, diciendo una cosa y de momento viendo otra cosa, y es precisamente algo parecido a lo que vemos aquí en este momento. Lo que quiero decir es que a cuestión de los 144.000, ¿sabes? De cada tribu, ¿sabes? Estoy diciendo esos 144.000, simplemente lo que representan simbólicamente es una multitud que es caracterizada por una perfección absoluta. Y esta otra multitud que usted ve aquí es el mismo grupo de personas. No son grupos distintos, es el mismo grupo de personas. Versículo 10 dice, y claman nuevamente. ¿Quiénes son esos? La gran multitud que se han unido a los 4 seres y a los 24 ancianos. Esta multitud vestida de ropas blancas, con palmas en las manos, clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece ¿a quién? A nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Clamaban a gran voz. Uno de los comentaristas que estaba leyendo sobre este particular hace énfasis en el hecho de que clamaban a gran voz. Y en el griego no solamente es con una voz alta de júbilo, sino que es unísono, ¿sabes? A gran voz, posiblemente en el mismo idioma, lleno de júbilo. En el cielo va a ser como la relación nuestra con Dios, como vamos a ver más adelante ahí, ¿sabes? Él va a ser tabernáculo con nosotros, la presencia de Él va a estar ahí. Nosotros vamos a tener acceso inmediato a Él, en cualquier momento a Él, algo que nos recuerda cómo eran las cosas al principio en el jardín del Edén. Usted sabe que cuando el pecado entra, la cosa va de mal en peor, cómo se va deteriorando la cosa. Y cómo la gente en su ego y en su vanagloria y ensimismados en sí mismos insisten en ellos estar por encima de Dios y deciden construir una torre, ¿verdad? Para llegar, ¿cómo Dios brega con eso? ¿Dios qué? La torre de Babel, ¿qué hace Dios con ellos? Dios los confunde, ¿verdad? ¿Sabes? Creando idiomas distintos, ¿verdad? Pero el énfasis aquí es que aquí no hay confusión de ninguna clase. Aquí están de todas las razas del mundo, de todas las naciones del mundo, de todos los idiomas del mundo, gentiles, judíos, africanos, que sea, todos clamando a gran voz. By the way, los que claman a gran voz, otra vez, es esa gran multitud que se caracterizaba por su absoluta perfección. Gracias por ella. Es esa multitud que se caracteriza por absoluta perfección. Si no han entendido todavía, la única forma que una multitud o una persona pueda ser caracterizada por absoluta perfección es una persona que ha sido sellada por el Espíritu Santo de Dios porque ha tenido un nuevo nacimiento. Amén. There's no way, there's no other way. No hay forma de hacer eso. Y esta multitud caracterizada por absoluta perfección clamaba, proclamaba la salvación. ¿Y qué es la salvación? La salvación es la obra redentora realizada por el Cordero. Esa es la salvación. Pertenece, esa palabra pertenece no está en el original. No hay pertenece. Si la salvación es nuestro Dios, es lo que dice. La salvación es nuestro Dios. Y nuestro Dios es el que diseñó la obra redentora. Dice, la salvación pertenece o es a nuestro Dios, el que está sentado en el trono, que es nuestro Dios, y al Cordero. Nuevamente, el que está sentado en el trono es Dios Padre. ¿Right? El Cordero es Dios Hijo. Dios Padre diseñó en sus prerrogativas, en su soberanía, porque Él es Dios y Él sabe lo que está haciendo. Pues Dios Padre va a diseñar la obra redentiva, va a ser de esta forma, y Dios Hijo la va a iniciar, Dios Hijo la va a ejecutar, y Dios Hijo la va a completar. Por eso es que toda esa gran multitud, caracterizada por absoluta perfección, clamaban de esa forma: salvación es nuestro Dios, pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y a el Cordero. Versículo 11 dice que todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, y de los 4 seres. Ese es el capítulo 5. Capítulo 5, versículos 9 al 13, eso es lo mismo que está describiendo. ¿Okay?
Esos ángeles estaban de pie alrededor del trono, los ancianos, los 4 seres vivientes se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios. En otras palabras, los ángeles, los millares y millares de ángeles que el capítulo 5 nos dice, versículo 11, miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono de los seres vivientes, su número era de millones. Ese es el capítulo 5, versículo 11. ¿Sabe? Esos ángeles estaban alrededor del trono, los ancianos, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, los 4 querubines. Ahora el orden es al revés. En el capítulo 5, los que están originalmente, Señor, ayúdame por favor, Padre Santo. En capítulo 5 lo que vemos son los 4 seres vivientes, los 24 ancianos y la multitud de ángeles adorando. Y después de toda esta cuestión, dice la Escritura, en el versículo 13, a todo lo creado que está en los cielos, escuchamos, a todo lo creado que está en los cielos, sobre la tierra, debajo de la tierra, en el mar, y a todas las cosas que hay en ella, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria, el poder por los siglos de los siglos. El orden en el capítulo 5 es primero los 4 seres vivientes adorando, los 24 ancianos adorando, la multitud, los millones de ángeles adorando, y luego de eso pues se le une todo el resto de la creación. Ahora en el capítulo 7 vemos precisamente la misma cosa, pero lo que estamos viendo, por lo menos, this is what I have seen. I don't know if I may be equivocado, pero por lo menos lo que he visto, he vuelto a revisar, es lo mismo, pero ahora es distinto. Ahora a todos los ángeles, a los ancianos, los 4 seres vivientes, ellos son los que ahora se añaden, se unen a lo que la gran multitud caracterizada por su perfección ha estado haciendo. Que es que se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Versículo 12 es bien importante, sumamente importante. Agarren su lapicero, por favor, y marquen su Biblia. Porque nuevamente el versículo 11 dice, y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos, los 24 ancianos, los millones de ángeles, los 24 ancianos, los 4 seres vivientes, se postraron sobre sus rostros, delante del trono, y adoraron a Dios. Y la forma en que adoraron a Dios fue diciendo algo, ¿verdad? ¿Sabe? Pero no queda de vista, mira el versículo número 10. Versículo número 10, eso fue lo que provocó que al comienzo de yo compartir de mi diálogo en el día de hoy, usted me dice que estaba un poco serio. Porque es que he estado leyendo todas estas cosas, y la verdad del caso es que overwhelm me abruma la santidad y lo serio y de todo esto que estamos leyendo en este momento. El versículo número 10, vemos nuevamente esa gran multitud caracterizada por perfección absoluta, los 144,000, simbólico, la multitud esta de toda nación, de todo, ¿qué es eso en particular? Todos estos están clamando a una sola voz y están diciendo la salvación, la obra redentora realizada por el Cordero, todo eso que nos permite a nosotros estar donde estamos en este momento, pertenece a nuestro Dios, porque Él fue el que diseñó esa obra redentora. No solamente a Él que está sentado en el trono, sino que pertenece al Cordero, porque el Cordero fue el que la inició, el Cordero fue el que la ejecutó, el Cordero fue el que la completó. Y cuando ellos dicen todo eso, esa multitud nuevamente caracterizada por su absoluta perfección, los millones y millones de ángeles que ya estaban ahí arriba, y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes escucharon lo que ellos estaban diciendo, y el versículo 11 nos dice que se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Y la forma en que adoraron a Dios es muy interesante, porque ellos dijeron algo, y yo quiero que noten por favor, que no es que grite, no estoy gritando, simplemente I'm just excited about this. Porque es normal que cuando usted lee alguna porción bíblica se encuentre la palabra amén. Pero usualmente usted no la encuentra al comienzo, usted la encuentra al final.
Y aquí le encuentra al comienzo y al final. ¿Y qué es lo que quiere decir amén? Así es. Eso es de esa forma. You're right. You're absolutamente correcto. Eso es verdad. ¿Y qué es lo que es verdad? Que la salvación, la obra redentora realizada por el Cordero, es de Dios, pertenece a Dios, es Dios mismo. El que está sentado en el trono y el Cordero. Cuando se postran delante del trono y empiezan a adorar a Dios, lo primero que dicen es amén, así es. Eso es absolutamente verdad. Y dicen, by the way, son atributos, son 7 atributos. Si ve en el capítulo 5 va a ver la misma cosa también. 7 atributos. 7 simbólicamente. Acuérdense, este libro está lleno de números que son símbolos, que no se pueden interpretar literalmente. De paso, de anticipo, si usted quiere anticipar, señor, ayúdame, que no suene arrogante lo que voy a decir en este momento. Si usted pretende, si una persona pretende interpretar literalmente la cuestión de los 144,000 que son de cada tribu, de todas, dice ahí, de todas las tribus de los hijos de Israel. And if you read lo que dice después del capítulo 5 al capítulo 9, se da cuenta que hay 2 tribus que no están presentes. En otras palabras, tratar de interpretar literalmente eso que te dice ahí, lo que va a provocar es una contradicción y la palabra de Dios no se contradice. Amén. Alright, okay. So, dice amén, right? Así sea, así sea. Y ahí empieza a identificar atributos de Dios, que implican, son 7, y el número 7, ahí lo que comunica en la Biblia, la mayor parte de las veces, pero aquí en Apocalipsis particularmente, lo que comunica es plenitud, la plenitud de los atributos de Dios. Amén, así es. Y después dicen estos millones y millones de ángeles, los 4 ancianos que representan toda la comunidad de redimidos, transgresores, dice la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracias, la honra, el poder y la fortaleza que sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Así que por el amén al comienzo y el amén al final, los ángeles, los ancianos, los querubines expresaban que estaban totalmente de acuerdo con la canción de la gran multitud caracterizada por absoluta perfección. Pero la canción, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Yo obviamente no es necesario. But that's what it means, están de acuerdo, that's true, así es. Versículo 13. Entonces, es muy interesante. Entonces uno de los ancianos habló. Luego él preguntó diciéndome: estos que están vestidos ahí de ropa blanca, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y el punto es que esto es parte nuevamente, ¿sabes? Esto es quizás uno de los pocos beneficios que tienen a estudiar un poquito formal el estudio de la Biblia y eso, la hermenéutica y esas cuestiones así, porque uno se da cuenta, si uno va al colegio, me imagino, ¿verdad? Una de las cosas que le enseñan es la forma en que los hebreos enseñaban. Dios te bendiga. Excepto no, yo lo conozco donde sea. Vale, ¿sabes? Como los hebreos enseñaban, como los judíos enseñaban. Mi esposa que si usted sabe la forma que ellos enseñan, pues le es fácil entender esto. ¿Vale? Acuérdense que Juan era judío. Amén. Yes, sorry. Entonces diciendo, estos que están aquí vestidos de ropa blanca, ¿quiénes son y de dónde han venido? Cuando usted lee quiénes son y de dónde, ¿quiénes son? ¿De dónde han venido? ¿Sabe? En ocasiones, cuando estamos enseñando los miércoles, yo uso frases de esa forma. ¿Sabe? Y cuando hago una pregunta de esa forma, la pregunta no intenta adquirir el conocimiento porque yo sé quiénes son y yo sé de dónde han venido.
Cuando hago las preguntas, lo que estoy tratando de hacer es enseñar un hecho, una realidad, ¿vale? Y es precisamente lo que el anciano está haciendo. En otras palabras, lo que él quiere es que Juan viese que esas personas que estaban vestidas con ropas blancas son la realización de la promesa. Son gente que el Cordero. That's what it's trying to say. Versículo 14 nos dice, y yo, Juan, le dije, Señor, tú lo sabes. En otras palabras, cuando dice tú lo sabes, la explicación es que Juan le está diciendo, la respuesta tiene que venir de ti, no de mí. Tú lo sabes. Entonces, dice el versículo 14, y él me dijo, estos son, escucha ahora, estos son los que han salido, ¿de dónde? No, estos son, está hablando de la gran multitud caracterizada por absoluta perfección. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Ahora, gran tribulación. Término que aquí en los Estados Unidos, en muchas iglesias, implica el tiempo en que creyentes van a ser martirizados previo al regreso del Señor Jesucristo. Eso fue lo que yo aprendí en el seminario donde yo fui a estudiar, eso era lo que ellos enseñaban, eso fue lo que yo decía cuando la gente me preguntaba sobre estas cosas por muchos años, pero en el día de hoy, con toda honestidad y respetuosamente, le digo, I don't believe that. Cuando dice estos son los que han salido de la gran tribulación, mi impresión es que esa gran tribulación probablemente incluye todos estos que han salido, a todos los creyentes a través de la historia que han experimentado persecución y opresión por la causa del Señor Jesucristo. I don't believe que un momento en particular, unos meses, unos años antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. Versículo 15 dice, mejor dicho, estos son los que han salido de la gran tribulación. Y veré ahora, los que han lavado sus ropas y las han blanqueado. Ellos lavaron sus ropas. Ellos las han blanqueado en la sangre del Cordero. Nuevamente, eso hay que, escucha, importante. Eso uno necesita entenderlo simbólicamente. Porque no es posible blanquear algo lavándolo en sangre. ¿O es posible? ¿Literalmente es posible? No es posible. Quiere decir que lo que está hablando aquí es una cosa simbólica. Han lavado sus ropas y las han blanqueado. Ahí simplemente lo que sugiere es que la pureza de sus ropas no fue algo adquirido, porque dice, y las han blanqueado en la sangre del Cordero, no fue adquirido. Estos son los que han salido de la gran tribulación. Los que han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Ellos no blanquearon sus ropas, no lavaron sus ropas por medio de la gran tribulación. Simplemente fue adquirido por medio de la sangre del Señor Jesucristo. Nuevamente, blanquear nuestras ropas solo puede hacerse por medio de la sangre del Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados, no hay perdón de pecados. En otras palabras, la sangre de Jesucristo es lo que limpia la impureza de nuestro pecado. Versículo 15 es una continuación, dice, y por esa razón, ¿por qué razón? Pasaron por la gran tribulación, experimentaron persecución, como decíamos en el capítulo 6, gente que simplemente fueron martirizados por su fidelidad a Dios, por su testimonio, por la palabra de Dios, pasaron por toda esta, experimentaron persecución, opresión en el tiempo que fuera, ¿verdad? Y por su fe, sus ropas fueron lavadas, su pecado fue perdonado, la impureza de su pecado fue removido por poner su fe en el Señor Jesucristo, y por eso es que están delante del trono de Dios. Delante del trono de Dios comunica la idea de que tienen acceso directo a Dios, porque a mí personalmente me lleva a la cuestión del jardín de Edén, esa intimidad, esa relación
que había en el jardín del Edén. Por eso están delante del trono de Dios. Esa es la escritura, y le sirven de día y noche. ¿Dónde? ¿En su qué? ¿Vamos? Con ganas, estamos terminando. Perdóname, Rosa. Y diariamente le sirven a Dios día y noche en su templo. Ahora, templo no es un edificio. Templo más bien es el lugar santísimo. Si usted mira en su Biblia, Apocalipsis, vea por favor rapidito, Apocalipsis 21, versículo 22. Versículo 22. Está hablando de la Nueva Jerusalén, dice, en ella no vi qué, no vi templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es su templo y el Cordero. El punto nuevamente, le sirven día y noche en su templo. Y como no es un edificio, como nosotros tenemos en mente, ¿sabe? Como muchas veces se nos presenta las imágenes y los dibujos y los charts, ese montón de cosas que vemos por la televisión, lo que en realidad es que diariamente le sirven en su templo. Está hablando de la presencia constante de Dios y el Cordero. That's what we're talking about, no un edificio. Dice, el que está sentado sobre el trono extenderá su ¿qué? Su tienda, y tienda, la palabra es tabernáculo, junto a ellos. Extenderá su protección sobre su pueblo, dando seguridad por medio de su presencia. Y lo que vemos constantemente en la Escritura es que Dios anhela morar con su pueblo, morar con su pueblo, de una forma íntima. No solamente Dios desea morar con su pueblo, y su pueblo son los que han sido sellados. Dios desea que no solamente morar con ellos, Dios desea que ellos, nosotros, su pueblo, los sellados, les reconozcamos a Él como nuestro Dios. He wants that. Él desea eso. Él quiere eso. Él ordena eso. Mira un momentito ahí, versículo 21, capítulo 21. Capítulo 21, versículos 2 y 3. Capítulo 21, versículos 2 y 3. Dice, yo Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada por su esposo. Y oí una gran voz del cielo que decía, el tabernáculo, esto es lo mismo que estamos leyendo aquí ahora, atienda al tabernáculo. El tabernáculo de Dios está ahora por los hombres. Él morará con ellos, ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como usted, como su Dios. Nuevamente. Por eso están delante del trono de Dios, porque sus ropas fueron lavadas, fueron blanqueadas en la sangre del Cordero, pasaron por la gran tribulación, fueron atropellados, fueron oprimidos, fueron perseguidos por la palabra de Dios, por su testimonio de fidelidad al Evangelio del Señor Jesucristo. Pusieron su fe en Jesucristo. Por eso hoy están aquí delante del trono de Dios. Por eso les sirven día y noche en su templo, en su presencia constante. El Dios que está sentado sobre su trono va a extender sobre ellos su tienda, tabernáculo, los va a cubrir. Versículo 16 dice, y ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. La razón por la cual es de esa forma es porque el Cordero, ¿quién es el Cordero? Es Cristo, que está en el medio del trono. ¿Qué va a hacer con ellos? Los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva. ¿Se acuerdan de la mujer samaritana? Dame de beber, si yo te doy de beber, tú nunca vas a tener sed más. Porque el agua que yo doy, ya nadie tiene sed después de eso. El Cordero los pastoreará, los guiará a fuentes de agua viva. Y Dios, expresión de la ternura perfecta de Dios,
y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Dios es capaz de remover en ese momento y en el día de hoy toda lágrima, mira para todo el mundo, toda lágrima causada por sufrimiento, causada por tristeza, causada por la muerte. Dios puede hacer eso y muchísimo, muchísimo más. En Título 21, versículo 4 dice: y enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. Quiero hacer esta cosa para que no se vaya a quedar con la mano derecha o izquierda así paralizada por no haberla utilizado en el día de hoy. I'm just kidding, para alegrarme la vida. Ok. Son tres cosas nomás las que vamos a decir sobre este particular. La primera de ellas es que siervos de Dios están debidamente sellados. Siervos de Dios están debidamente sellados. Versículo 30 dice: aguanten su juicio hasta que hayamos sellado sus frentes a los siervos de Dios. Y ya dijimos, ¿para qué es un sello? ¿Por qué sellar algo? ¿Para qué? Y ya usted sabe, ilustración del bote de Menor, y la razón por la cual esto está sellado es para proteger el contenido de adulteración, evitando que alguien lo dañe, para asegurarnos que la medicina es genuina. Del mismo modo, el sello con el cual Dios sella a sus siervos sugiere que la persona sellada es genuinamente uno de los hijos de Dios. Amén. La segunda cosa que el Señor sugiere es que la persona sellada en esencia nunca será dañada. En la esencia misma nunca será dañada de ninguna forma. Pablo nos habla acerca de ese sello que los siervos de Dios tienen, cómo fue sellado y con qué propósito, y con eso terminamos el día de hoy. Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, dice la Escritura: en Él, en Cristo Jesús, el que nos escogió desde la fundación del tiempo, en Él también vosotros, y vosotros somos todos los que somos hijos de Dios, todos los que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo, todos los que hemos lavado nuestras ropas y las hemos blanqueado en la sangre del Cordero, ese somos nosotros. Ese todo también es la gran multitud caracterizada por absoluta perfección. Y la perfección nuevamente que caracteriza a esa multitud no es una perfección que ellos han generado, es una perfección que ha sido imputado a ellos por medio de su fe en el trabajo completo redentor del Cordero inmolado. ¡Ey, no se preocupen, tranquilo, porque aquí hay uno que es digno de abrir los sellos, el león de la tribu de Jehová, de Judá? Y cuando yo miré, no vi ningún león, lo que vi fue a uno como cordero inmolado. Inmolado quiere decir degollado. Pablo dice: en él también vosotros, todos nosotros, todos los que estamos incluidos en ese grupo que acabo de escribir, habiendo oído la palabra de verdad, y la palabra de verdad es el evangelio de vuestra salvación. La salvación pertenece a Dios y al Cordero. No hay otra forma de ser salvo, de tener salvo. By the way, y las personas que son salvos son, dice aquí, dice: y habiendo creído en el evangelio, en el Señor Jesucristo, ¿fuiste qué? Ya lo todo el mundo fuerte. ¿Fuiste? Más fuerte todavía. ¿Fuiste? Otra vez. ¿Fuiste? ¿Con qué? ¿De la qué? De la promesa. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, esa salvación, la consumación total de esa salvación para la alabanza de su gloria. En otras palabras, que el Espíritu Santo nos sella, dejando ver que somos genuinos. Al mismo tiempo, el ser sellado sirve como garantía de que eventualmente vamos a recibir esa herencia. El Señor te bendiga mucho, mucho, y te me cuide. God is good all the time. Now, tiene mucho que ver con nosotros
tiene mucho que ver con lo que sucede con nosotros en el día de hoy. Y la próxima semana, pues entonces concluimos la enseñanza y la próxima semana vamos a entrar un poquito más específico en el asunto de esos que son sellados, por qué son sellados y cómo podemos memorizar bíblicamente la cuestión de los 144,000 con la multitud que comienza en el versículo número 9. Lo más importante de todo lo que hemos dicho aquí en el día de hoy es que Dios es fiel a sus promesas. Dios protege su pueblo. Jesucristo es el gran pastor, el buen pastor. Él protege sus ovejas. Él dio su vida por cada uno de nosotros. Y luego que desee tener a Jesucristo como el pastor que cuide de él, que los proteja, necesita tener a Jesucristo como el Señor de su vida. Él necesita ser el centro de tu vida.